este lugar? Con mucho gusto, Pastor César Hernández, presidente de la asociación. Qué gusto poder ver la forma maravillosa como Dios ha intervenido y también por el buen proyecto que ustedes hoy están haciendo una realidad con este Centro White local. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta tarde estamos muy agradecidos contigo. Todo lo que es para bien de nuestra vida espiritual, alabado sea tu nombre. Todo lo que tenga que ver con el bien de tu iglesia, bendito sea tu nombre. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la Asociación Azteca, alabado sea tu nombre. Todo lo que tenga que ver con crecimiento, fortalecimiento, ¿qué podríamos decir, Señor? Poder fortalecer nuestra fe a través del espíritu de profecía, ahora a través de este centro White local. Te damos gracias por ello. Permite, Señor, que miembros de iglesia, personas que tengan interés sana, correcta, puedan poder accesar este lugar con el propósito de recibir dirección de lo alto y conocimiento también a través de tu Espíritu Santo, para que, oh Señor, podamos ir en la ruta correcta que nos lleve a la Canaán celestial. Bendice a la asociación, bendice este lugar, que tu nombre sea alabado y que traiga, Señor, mucho provecho a la vida de aquellas personas que se dispongan a conocer más de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria,
y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no, debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar, recordar a un mundo mejor, donde noche no hay y el cordero es luz, donde además hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diré un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diré un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Esta noche tengo el privilegio de continuar con la lectura de esta cuarta porción de la primera visión de Elena White. Y queridos, al leerla quisiera animarles a concentrarnos significativamente en la narración de esta primera visión. Es extraordinaria. Es indescriptible. Y voy a continuar, voy a tomar los siguientes minutos, pero quiero invitarte para que tú atentamente escuches y también proyectes tu mente a estas realidades majestuosas y extraordinarias que Elena White nos compartió de esta primera visión y que muy pronto, con la bendición del Señor, sucederán. Con Jesús al frente, descendimos todos de la ciudad a la tierra y nos posamos sobre una gran montaña que, incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos, de modo que quedó hecha una vasta llanura. Miramos entonces y vimos la gran ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada uno de sus 4 lados, y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos: la gran ciudad, ya baja de Dios del cielo. Descendió pues la ciudad y se asentó en el lugar donde estábamos. Comenzamos entonces a mirar las espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por 4 columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista.
Estaban destinadas a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que entraban en las casas y quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el anaquel. Después salían al campo contiguo a las casas para hacer algo con la tierra, aunque no en modo alguno como para cultivarla como lo hacemos ahora. Una gloriosa luz circundaba sus cabezas y estaban continuamente alabando al Dios eterno. Vi otro campo lleno de toda clase de flores y al cortarlas exclamé, no se marchitarán. Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales: el león, el cordero, el leopardo y el lobo. Todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque no sombrío como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado y exclamábamos todos: moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. El monte de Sión estaba delante de ellos, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o, si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡Aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío. Habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras
higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió, todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se ha revelado. Entonces, un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Esta cuarta parte, indudablemente, narra una extraordinaria escena. Y hermanos queridos, muy pronto, en el amor y en la gracia del Señor, también los herederos podremos alcanzar esta maravillosa experiencia que hoy hemos podido leer. Que Dios nos bendiga en esta hora. Gracias, Pastor Enoch, por este hermoso párrafo que sin duda alude al canto de la lengua de Canaán, que nos lleva y nos da una esperanza para un mundo mejor. Esta noche tengo el gusto, hermanos, audiencia que están aquí con nosotros, siguiendo esta cuarta noche de la Semana del Espíritu Profecía, presentar al pastor Raúl Lozano Rivera. El pastor Raúl Lozano Rivera tiene un doctorado en educación. Está casado con nuestra hermana Ana Sánchez y ha sido rector de la Universidad en Lindavista y rector de la Universidad en Papúa Nueva Guinea. Actualmente ha sido llamado a Gema Editores y desempeña el cargo de vicepresidente editorial. Pastor Raúl, qué gran privilegio que pueda estar esta noche con nosotros. Gracias por acompañarnos y esta noche él tendrá la exposición de la palabra, un tema más en el cual nos llevará a confirmar que Dios nos ha dado también el espíritu profecía. Bienvenido, pastor Raúl, y durante este tema usted lo estará escuchando, puede ir formulando las preguntas. Escríbalas ahí en la caja de comentarios, en el chat. Saludos, pastor, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor Roberto, y muy buenas noches, queridos hermanos. Agradezco a los líderes de la Unión Mexicana Central que amablemente me tomaron en cuenta para participar junto con otros durante esta semana de énfasis en el estudio, la valoración y sobre todo la aplicación en nuestras vidas de las enseñanzas y verdades del espíritu de profecía. Para efecto de lo que voy a decirles, voy a compartir mi pantalla para que vean lo que he preparado aquí. Ustedes podrán seguir mi voz sin inconvenientes. Este tema lo considero valioso y aprecio mucho el buen tino, la sabiduría de nuestros líderes en la Unión, que nos piden reflexionar en torno a la forma como podemos acercarnos al don profético. Quienes me han antecedido ya hablaron un poco más acerca de cómo el don profético, como una de las manifestaciones del Espíritu Santo, hace completo sentido con lo que la Escritura dice y aplica respecto de otros profetas que actuaron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los procesos relativos a la revelación e inspiración y la forma en que esos procesos validan la
la participación de Dios, la voz de Dios en los mensajes de Elena G. de White, la hacen una autoridad, la hacen una fuente autorizada para que nosotros la podamos seguir, la podamos aplicar en nuestras vidas. Así que con ese antecedente, nos toca mirar ahora cómo le hacemos para acercarnos más desde un punto de vista más práctico como creyentes y como líderes en nuestras congregaciones. Quiero decir que usaré como versículo de arranque esta declaración de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Están ustedes leyendo de la versión Reina Valera revisada de 1995. Dice el texto: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Quiero llamar su atención a la primera parte de este pasaje. De hecho, la primera línea. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. En otras palabras, hay un efecto, hay una influencia muy clara, muy palpable, que la profecía ejerce sobre el pueblo de Dios. De manera que cuando la profecía no está, no se manifiesta, se ignora, se menosprecia, entonces se echa de ver en el pueblo cuál es ese resultado. Esta palabra se desenfrena, la podemos encontrar con en otras acepciones dependiendo de la versión que nosotros escojamos. Y aquí he seleccionado algunas. Cuando no hay profecía, el pueblo perecerá. Otra versión dice, el pueblo se extravía. Aún otra, un poquito más interesante, dice, el pueblo se desmanda. Miren ustedes. Aún otra dice, el pueblo se desvía. El pueblo será disipado. El pueblo no sabe qué hacer. Y hago una pausa allí para que vean todo lo que implica tener o no tener el don profético con nosotros. Como bien se dijo al principio, me parece que fue el pastor Job que hizo mención de lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, nosotros sabemos por la voz profética qué es lo que Dios ha planificado hacer, qué es lo que Dios ha previsto hacer. No andamos a tientas, no andamos en ignorancia. En consecuencia, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar, estos son los efectos. El pueblo perece, el pueblo se extravía, el pueblo se desmanda, el pueblo se desvía, el pueblo se disipa, el pueblo no sabe qué hacer. Otras versiones dicen, cuando no hay profecía, no hay orden. Aún otra dice, no habrá paz. Y hermanos, hago una pausa para dar gracias a Dios e invitarles a ustedes también a dar gracias a Dios por todo lo que no ocurre gracias a que tenemos el don profético manifestado en el ministerio y los escritos de Elena G. de White. No solo tenemos las Sagradas Escrituras, que es la luz mayor, que tiene, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Es cierto, la Biblia nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Todo lo que un hombre o una mujer necesita saber para salvarse, conociendo a Cristo Jesús, está manifiesto en las Escrituras. Bueno, pues encima de eso, a más de eso, Dios nos ha dado los escritos de Elena G. de White, en quien se manifestó el don profético y en cuyos escritos es manifiesto
el sello de la inspiración por el Espíritu de Dios. De tal manera que, gracias a eso, hermanos, este pueblo no ha perecido, este pueblo no se ha extraviado, no se ha desviado, no se ha desmandado, no se ha disipado, gracias a Dios. Y eso es algo que espiritualmente podemos celebrar y agradecer a nuestro Padre. Ahora, ya cuando queremos hacer uso práctico de lo que este conjunto de escritos tiene para nosotros, el espíritu de profecía por Elena G. de White, tenemos el privilegio de poder darnos cuenta que ella misma se encargó de explicar algunas cosas para que nosotros no le hagamos ir o decir más allá de lo que Dios le encargó, y tampoco que nosotros menospreciemos o rebajemos el rol y el papel que el espíritu de profecía tiene. Así que mi privilegio y bendición al estar con ustedes en esta noche será explorar juntos algunas de esas funciones o algunos de esos roles que Elena G. de White, a través de sus escritos, cuyo ministerio sigue vivo a través de esos escritos, representa para los creyentes de este tiempo. El primero de ellos es el rol del espíritu de profecía, hermanos míos, no es la presentación de nuevas verdades. Quiero arrancar con algo, si ustedes quieren, negativo, ¿verdad? Dicho en una forma negativa. El rol no es introducir verdades desconocidas. Todo lo contrario. El don profético está para dirigir la mente, el pensamiento, el estudio de los lectores del espíritu de profecía a las verdades que ya han sido reveladas. ¿Reveladas en dónde? En las Sagradas Escrituras. Como ya dije hace un rato, la Sagrada Escritura contiene todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Dios ha dejado escrito lo que nosotros necesitamos conocer y saber para responder positivamente a un llamado que Dios nos hace de aceptar la salvación en Cristo y para vivir de manera inteligente y sensata el cristianismo como Jesús lo enseñó. Lo que ha hecho el espíritu de profecía a lo largo de la historia, y eso mis compañeros que me han antecedido lo han explicado bien, es confirmar la verdad ya revelada a través del estudio de la Biblia. Cuando se ha necesitado comprender mejor la enseñanza de Dios, la enseñanza de nuestro Salvador en la Sagrada Escritura, y los estudiantes de la Biblia se han topado con desafíos, se han dado cuenta de la profundidad y al mismo tiempo de la falta de un sentido cabal del entendimiento de esas partes de la Sagrada Escritura que les ha costado comprender. Entonces, Dios ha llevado a Elena G. de White en diversos momentos de la historia de su vida para que a través de sus sueños, de sus visiones y de sus escritos se señale en la Sagrada Escritura dónde está la verdad que el pueblo de Dios tiene que conocer. Permítanme enfatizar eso porque esta diferencia es clave. No estoy diciendo que Elena G. de White le dijo a la iglesia o a los creyentes qué es lo que tenían que creer. Lo que ella hizo por indicación de Dios es llevarles a las partes de la Escritura que explican aquellas partes más oscuras de menos comprensión con las que estaban batallando en ese momento. Ella les ayudó a esclarecer su entendimiento, señalando porciones y confirmando esa verdad que el estudio de la Sagrada Escritura
ya había presentado. Eso, hermanos míos, es la función primordial del espíritu de profecía. No revelar nuevas verdades, no dar luz adicional a la que Dios ya presentó en su palabra, sino dirigir la atención de los lectores hacia lo que Dios ya indicó en la Biblia. Y cuando se trate de entender cosas que cuestan trabajo, confirmar mediante visiones y sueños lo que el Señor le mostró a ella, pero que ya ha sido presentado, ya ha sido discutido mediante el estudio, mediante la investigación bíblica. En segundo lugar, hay algo que el espíritu de profecía hace, que viene muy a bien, viene a calzar bastante bien con lo que acabo de decir desde el punto de vista de las verdades ya reveladas. A las verdades ya reveladas, número 2, los escritos del espíritu de profecía extienden el entendimiento con nuevos términos, con otras palabras, con otras expresiones que hagan esa captación más clara. En otras palabras, cosas que Dios llevó a Elena G. de White mediante la inspiración a escribir, agregan detalles, agregan elementos que la Biblia no presenta, pero que no contradicen aquello que ya fue revelado. En otras palabras, es luz que proviene de lo que Dios le enseñó a ella en sueños y visiones, que viene a darle un panorama más esclarecedor a lo que la Sagrada Escritura ya reveló. Y yo creo que eso lo hemos experimentado todos cuando hemos leído algunas de sus obras más fundamentales. Por ejemplo, El Camino a Cristo. Leer El Camino a Cristo es una de las formas más sencillas de entender el ministerio salvador de Cristo Jesús, desde el punto de vista del perdón de nuestros pecados, desde el punto de vista del desarrollo de un carácter cristiano a la semejanza de Jesús, nuestro Salvador, desde el punto de vista del encaminamiento de la vida hacia lo que el Señor está preparando para su pueblo en el cielo y lo que nos espera en la vida eterna cuando Jesús venga por segunda vez. Los teólogos tienen nombres para esto que acabo de decir. Le llaman justificación, santificación y glorificación. ¿Qué hizo Dios para resolver el problema de nuestros pecados desde la perspectiva de la vida pasada de un creyente? ¿Qué hace Dios para hacer que nuestra vida se asemeje más y más a la de Cristo Jesús, para que seamos santificados en el presente? Y número 3, ¿qué hará el Espíritu de Dios para adecuarnos y para colocarnos en la condición de vivir en esa gloria futura que esperamos recibir cuando el Señor venga por segunda vez? Esa eternidad que iniciará con 1000 años en el cielo y luego la tierra renovada, pasado, presente y futuro. Entonces, leer esos libros como El Camino a Cristo, como El Deseo de Todas las Gentes, nos da esa luz adicional que enriquece nuestra comprensión de lo que ya está escrito. No hay contradicción, pero tampoco hay adición de cosas que no hayan sido enseñadas en la Sagrada Escritura. Quiero ilustrar esto con una experiencia de la historia. Algunos de ustedes conocerán a este caballero. Se llama H.M.S. Richards. Y aquí está con su hijo, que se llama igual, H.M.S. Richards Jr. El de mayor edad, a la mano izquierda, es el padre, es H.M.S. Richards Sr., ¿verdad? Bueno, el pastor Richards, padre, él fue director de lo que hoy conocemos como La Voz de la Esperanza. Ese programa nació
en la lengua inglesa y él fue el primer orador que tuvo la iglesia en ese programa radial. Y llegó a ser muy, muy conocido y muy querido como pastor, como predicador, como orador, como maestro de la Biblia. Entonces, él cuenta una historia muy, muy interesante que ocurrió con su papá, el papá del pastor Richards. El pastor Richards cuenta que en una ocasión, ellos son nativos del estado de Colorado, su papá iba a predicar y estaba por subir al púlpito cuando, sin saberlo él, sin haberse anunciado antes, entra la hermana White a la iglesia. Y entonces, como no había empezado el culto, él de inmediato se acercó a ella y a quienes estaban con ella y le dijo, por favor, ocupen el tiempo. Y la hermana White le dijo, no. Si usted estaba en el rol y usted estaba preparado y le pidió a Dios un mensaje, por favor, vaya adelante. Yo no he venido aquí a tomarle el tiempo de nadie, especialmente si Dios le ha indicado a usted darle un mensaje a este pueblo aquí reunido. Así que el caballero predicó y poniéndome en su lugar, yo me sentiría un poquito nervioso, ¿verdad? Caray, tener ahí a la sierva del Señor escuchándome predicar, ¿verdad? Pero él fue adelante y lo hizo. Cuando terminó el culto, vino a ella y le dijo, hermana White, ¿podría usted decirme qué le pareció el mensaje? Y entonces ella le contestó y le dijo, pues mire, el mensaje para mí fue tremendo y resultó una bendición para mi vida, se lo agradezco. Ay, qué alivio el predicador, ¿verdad? El papá del pastor Richards. Pero entonces la hermana White agregó, pero ¿sabe qué? Si usted no cambia el manejo de su voz, yo le aseguro que usted no vivirá muchos años. Usted muy pronto bajará al sepulcro. Y los siguientes 15 minutos, la hermana White le mostró cómo usar la voz, cómo proyectar su voz para no dañar sus cuerdas y no afectar su salud. Incluso se dio una comunicación entre ellos. Y él, aprovechando la presencia de la sierva del Señor y su amabilidad de enseñarle cosas, él le preguntó, oiga, y cuando se trate de predicar, ¿qué consejo me da usted? Entonces, el papá del pastor Richards cuenta que la hermana White le dijo lo siguiente: cuando escoja algún tópico, vaya a la Biblia y estudie ese tópico a profundidad. Aprenda en lo posible todo lo que la Biblia diga sobre el tema. Después, vaya al espíritu de profecía. Vea qué dice en relación con el tema y asegúrese de que su interpretación de las escrituras es correcta. Luego, vaya al púlpito y predique ese tema usando la Biblia. Por supuesto, es un consejo que tiene validez aún para nosotros ahora. El espíritu de profecía no está para presentarnos verdad que no aparezca en la Sagrada Escritura, pero sí hay suficiente luz en esa fuente adicional, en ese ministerio escrito, el espíritu de profecía de Ellen G. White, para ayudarnos a entender mejor y para guiar nuestra comprensión de la Sagrada Escritura. Cuando existe esa concordancia, entonces desde el púlpito lo que presentaremos no es el espíritu de profecía, es la palabra de Dios con la tranquilidad de que el espíritu de profecía ha confirmado nuestra comprensión de esa verdad. Voy con ustedes al rol número 3. Algo que Ellen G. White se propuso muy, muy determinantemente es estimular la investigación seria de las Sagradas Escrituras. Como ya mencioné, ella no pretendió sustituir la Sagrada Escritura como fuente autorizada de verdad. Ella era consciente de que Dios
le había dado mensajes que el pueblo de Dios necesitaba o escuchar, necesitaba oír. Pero estos mensajes estaban en vinculación con lo que Dios ya había dicho en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, su mensaje, su énfasis es: vamos a las Sagradas Escrituras, estudiemos las Escrituras. Pero permítanme hacer una diferencia aquí. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar y otra cosa es escudriñar, investigar. La propuesta de Elena G. de White, la propuesta del espíritu de profecía es que el creyente cristiano debe investigar las Sagradas Escrituras. Leer está bien, pero no basta. Estudiar está mejor, pero no es suficiente. La Biblia no solo se lee y no solo se estudia, la Biblia se investiga, la Biblia se escudriña. Y para facilitar ese proceso de investigación, dispersos en sus escritos, encontramos principios que ayudan al lector en esa investigación, en ese estudio serio de la Sagrada Escritura. Ella incluso habla de recomendaciones de orden exegético y sistemático para ayudar a ese enfoque profundo, serio, investigativo de la palabra de Dios. Y aquí voy a compartir con ustedes unos ejemplos. Este proviene del Conflicto de los Siglos, la página 324. Este capítulo viene hablando acerca de cómo la verdad del día de la expiación y el significado de la purificación del santuario, de acuerdo con Daniel 8:14, en el estudio de Guillermo Miller, representa para nosotros un estímulo de cómo podemos estudiar las Sagradas Escrituras. Dice ella, siguiendo la regla que se había impuesto, Miller, de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Un día en la profecía simbólica representa un año. Y ahí está la base bíblica. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Miller vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Noten cómo ella presenta el principio de interpretación y nos lo comparte para que nosotros, cuando se trata de profecías de tiempo, usemos el mismo principio para nuestro propio estudio y nuestro propio enriquecimiento. Aquí hay otro ejemplo. Este proviene de Palabras de Vida del Gran Maestro y tiene que ver con una de las parábolas. Permítanme decirles antes que Palabras de Vida del Gran Maestro es precisamente un tratado donde se exponen y se estudian la mayoría de las parábolas que el Nuevo Testamento registra que declaró el Señor Jesucristo. Dice aquí, esta parábola, la de los dos deudores, presenta detalles que son necesarios para completar el cuadro, pero que no se aplican en su significado espiritual. Y aquí está el principio. No se debe desviar la atención hacia ellos. Se ilustran ciertas grandes verdades y a ellas debemos dedicar nuestro pensamiento. En otras palabras, las parábolas de la Sagrada Escritura, especialmente las parábolas de Jesús, no son dichas para interpretarse al lujo de detalles, como si cada parte o cada frase tuviera alguna verdad que nosotros debiéramos registrar. No fue ese el propósito de Jesús. Jesús las usó desde el punto de vista ilustrativo. Eran historias que representarían ciertas grandes verdades, pero no todo lo que hay en una parábola
debe ocupar nuestro pensamiento. En el caso de la parábola de los dos deudores, si ustedes se acuerdan, la historia cuenta que un caballero le debía a su señor 10,000 talentos. Y el hombre, estando imposibilitado de pagar, le dijo, Señor, perdóname. Más bien dicho, Señor, espérame y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, entendiendo que el hombre no podía hacerlo, lo perdonó. Y cuando salió de hablar con el rey, con su señor, se encontró a un amigo, a un colaborador de él, que le debía apenas 100 denarios. Y entonces lo tomó del cuello y lo forzó a pagarle y le dijo, ten paciencia, yo te lo pago. Pero no quiso oír y lo echó en la cárcel. Entonces alguien le informó al señor, al jefe de ambos, y entonces llamó al primero y le dijo, toda la deuda te perdoné porque me rogaste, pero tú no pudiste perdonar a tu hermano. ¿Por qué? Y entonces lo echó en la cárcel hasta que lo pagara todo. En otras palabras, se pudrió en la cárcel. Él nunca iba a poder pagar esa deuda. Lo sentenció a una cadena perpetua. Ahora, ¿todos los detalles de esa parábola deben aplicarse? No, dice la señora White. No. Debemos centrarnos en la aplicación espiritual solo de aquellas grandes verdades que el Señor tuvo la intención de mostrar. A ellas debemos dedicar nuestro pensamiento. Las parábolas no se interpretan al lujo de detalles. Lo mismo va a pasar con el rico y Lázaro. Lo mismo va a pasar con el administrador insensato, ¿verdad? Más bien dicho, astuto. Ese que su señor le dijo, mira, escucho que estás haciendo cosas indebidas. Prepara tu mayordomía porque vas a dar cuentas. Y entonces el otro dijo, bueno, me van a echar de esto, yo tengo que buscar qué hacer, pedir limosna me da vergüenza y trabajar en cosas físicas no puedo. Y entonces llamó a cada uno de los deudores y les hizo firmar nuevos pagarés, ajustando la cuenta hacia algo menor a conveniencia de los deudores para que cuando lo corrieran, lo aceptaran y le dieran apoyo y quizás le dieran sustento. ¿Significa eso que debemos hacer lo que hizo ese caballero? No, 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 dice la sierva del Señor. No debemos desviarnos hacia esos detalles, sino hacia las grandes verdades. Aquí hay un tercero, otro principio de interpretación. Proviene de nuevo del conflicto de los siglos. Y cuando se trata de textos proféticos o de orden profético, conviene que nosotros debiéramos considerar aquellas cosas que no son literales, sino que son simbólicas. Miren lo que dice el conflicto de los siglos. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. De nuevo, hermanos, aquí hay un principio de interpretación, hay una guía exegética. Leemos la Biblia, estudiamos la Biblia y el primer significado que sacamos es el que se lee de manera literal. Dice ella, el significado manifiesto. Y no debemos interpretar la Biblia de otra manera a menos que se trate de un símbolo o figura. Por ejemplo, dragón. En este tiempo no hay dragones, no existen los dragones. Mucho menos que aparezcan del mar o de repente que arranquen cuernos o que echen fuego y muestren su ira de esa manera. No, 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 no está en la realidad humana de este mundo tal cosa. Entonces se trata de un símbolo. Quiere decir que de acuerdo con este principio, en vez de entenderlo y explicarlo en el significado manifiesto, comprobamos que es un símbolo y lo interpretamos simbólicamente. Esto es el punto número 3, ¿verdad? El N.G. de White, a través de sus escritos, el espíritu de profecía nos da herramientas para la investigación seria de la escritura y nos facilita principios
que nos ayudarán a llegar a ese significado más claro y contundente de la palabra de Dios. Voy a hacer una pausa aquí para lo que continúa en el programa. Al transitar por este mundo oscuro, puedo cantar, no importa la aflicción. Al haciendo en el sendero, porque mi hogar está en el más allá. Quiero cantar, seguir cantando alegre, con fervor, confiar en su bondad, hasta llegar a la ciudad hermosa que mi Señor fue a lo terrenal es de valor escaso al comprender que todo pasará y el dolor que nos preocupa tanto solo será recuerdo que pasó. Quiero cantar, seguir cantando alegre,
Gracias por esa linda alabanza que creo que viene a afirmar la esperanza que tenemos, ¿verdad? Voy a continuar con mi presentación. Compartiré con ustedes mi pantalla nuevamente. Hemos hablado de 3 roles que el espíritu de profecía ha cumplido. Hablaremos en este segundo periodo de los últimos 4. El número 4 dice que uno de los roles que el espíritu de profecía tiene para la iglesia de hoy, hermanos, es la capacidad de construir un marco teológico en torno a un tema. Y ese tema es el gran conflicto. El conflicto entre el bien y el mal. Dentro de las cosas que Dios le hizo manifiesto a Ellen G. White y que se constituyen en una verdad presente, es la comprensión de la naturaleza de este conflicto y sus repercusiones en la vida humana y en la vida celestial. Entonces, algo que el espíritu de profecía aporta es precisamente cómo ese marco referencial se puede mirar cuando le damos cabida a este entendimiento, a este tema del gran conflicto. Estamos hablando de lo que podemos denominar la prehistoria, y cuando digo prehistoria me refiero a qué se vivía o qué ocurría antes de la vida en este planeta, antes de que hubiera vida y creación en este mundo. Y también cubre lo que llamamos la historia, es decir, qué pasó y qué está pasando en este mundo de acuerdo a la experiencia de vida humana. La gran bondad, queridos hermanos, del tema del gran conflicto es que es capaz de eslabonar, de conectar la prehistoria con la historia. Y gracias a ese tema es que podemos tener más claro entendimiento de 4 eventos cumbre en esta experiencia de vida, hablando de la historia. El primero es la creación. El segundo, la caída. El tercero, la redención. Y el cuarto, la restauración. Esos son los 4 eventos, los 4 pilares sobre los cuales descansa la historia de este mundo. Pero nosotros no podremos entender ni siquiera el primero, que es la creación, a menos que tengamos una forma de enlazar la creación con la vida anterior a la creación, que es la prehistoria. Y esa forma de vincular el uno con el otro proviene del gran conflicto. Es ahí donde nosotros sabemos que por su orgullo, Lucifer, el lucero de entre los ángeles que estaba al servicio de Dios tan cerca y tan facultado por Dios, tan bello, tan hermoso, de alguna manera inexplicable desarrolla sentimientos altivos y adversos hacia su creador. Y entonces eso hace que se descomponga, se desfigure el estado de cosas en el cielo, hace patente la imposibilidad de Satanás. Ahora ya como Satanás, Lucifer se vuelve en Satanás, que en hebreo significa el adversario, el que nos es contrario. Eso quiere decir Satanás. Ahora él queda demostrado en el cielo que él no puede crear, que él es una criatura. Él no puede hacer mundos como los hace Jesús, que fue el encomendado del Padre para crear este planeta. Pero entonces se traslada el problema a este planeta y se le circunscribe a un área muy, muy concreta, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Entonces noten cómo los diversos elementos de la historia humana encuentran sentido cuando los conectamos con el tema del gran conflicto. La caída, que es el segundo evento, se explica precisamente por ese agente extraño, maléfico y adverso que es Satanás, la fuerza del mal. La redención, el acto de redención, que es el tercer evento, la obra salvífica de Cristo Jesús, primero prometida y llevada a cabo mediante símbolos en el santuario y después hecha realidad con su vida, muerte y resurrección, y después trasladada al santuario celestial donde es consumada en un ministerio sumo sacerdotal. Todo eso, hermanos, encuentra sentido ahora porque es una respuesta al ataque satánico que explica el conflicto eterno. Así que, repito, este entendimiento cabal, abarcante, amplio de la teología, no lo tendríamos como lo tenemos ahora, gracias a que el espíritu de profecía lo desglosa y lo estructura para nuestra mejor comprensión. Hablemos del número 5. Un quinto aporte del espíritu de profecía a los creyentes es su capacidad de hilvanar, de tejer, por decirlo así, otras partes de la verdad referencial de la que ya hablé arriba, que también son fundamentales y que tienen sentido a través de un enfoque muy específico. Por ejemplo, les hablé de la creación, la caída, la redención y la restauración del mundo y del universo divino. Pero esas 4 verdades no son todo lo que la Sagrada Escritura enseña. Hay otras verdades, como por ejemplo la observancia del sábado, la segunda venida de Jesús, el desarrollo de una vida santificada, la capacidad de poder remontarnos de el control que el pecado tenga sobre la vida humana a manera de malos hábitos y prácticas de vida. Bueno, muchas enseñanzas que están en la Biblia también entran dentro de ese marco referencial, pero la señora White a través de sus escritos agrega algo y dice el punto número 5b, que es la concepción cristocéntrica de la verdad. El espíritu de profecía, por voz y pluma de Elena G. de White, establece que nosotros no debiéramos estudiar la verdad de manera aislada, sino que debiéramos estudiarla, uno, dentro de este marco referencial del gran conflicto, pero número 2, debiéramos entenderla y estudiarla desde la perspectiva de cómo refleja algún aspecto de la vida y del carácter de Cristo Jesús. En otras palabras, el estudio bíblico teológico que Elena G. de White estimula, que el espíritu de profecía estimula, es un estudio cristocéntrico de la Sagrada Escritura. Permítanme poner un ejemplo. Ya les hablé de una verdad, que es la verdad del sábado como parte de la ley de Dios. Pudiéramos decir mucho respecto del sábado, pero muy fácilmente nos iríamos a los extremos y haríamos de nuestra experiencia religiosa una de estricto rigor, una de quizás un sabor legalista tendiente a la práctica y a la vigilancia de obras de cercana supervisión, de observación minuciosa, de vigilancia espiritual. Cuando en realidad el sábado, visto cristocéntricamente, hermanos, es una de las cosas más bellas. Es un descanso no solo físico, es un descanso espiritual.
Descansamos en Cristo porque Él nos amó primero y nos justificó por su sangre. Así que no solo dejamos de trabajar, no solo dejamos de hacer nuestra faena semanal cotidiana, sino que usamos ese día para reflexionar en el valor que nuestra alma tiene y tuvo como para justificar que Jesús viniera a esta tierra, viviera como siervo, como hijo de Dios, sometido a la ley, cumpliera la ley en todo sentido y muriera por nosotros cargando nuestros pecados. De esa condenación de pecado que nos culpa y que nos condena a la destrucción, el Señor Jesucristo nos ha librado. Somos libres. Podemos descansar de cualquier ánimo de querer ser salvos por nuestra propia obra, por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo. Dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También dice él a los Efesios, ¿verdad? Esto de la fe, dice él, no es cosa vuestra, ¿verdad? Es un don de Dios. Así que reposamos, descansamos. Un aporte del espíritu de profecía, un rol crucial del espíritu de profecía, es que cuando lo leemos y consideramos las verdades bíblicas, estas están encaminadas y están enfocadas hacia un estudio cristocéntrico. Entonces, está el marco referencial amplio, abarcante del gran conflicto, están las otras verdades que forman parte de ese marco, pero están estudiadas y están conectadas con el gran conflicto desde el punto de vista de la importancia que tiene la vida, el carácter, la persona de Cristo Jesús. Y esto me lleva al punto número 6. Para cerrar esta comprensión bíblico-teológica, hay una adición más que hace el espíritu de profecía a nuestro entendimiento y es los elementos prácticos básicos de la vida cristiana. Hermanos míos, si hay algo adicional por lo cual debemos dar gloria a Dios y agradecer por el espíritu de profecía, es de qué manera el espíritu de profecía en la pluma y escritos del Ellen G. White, nos hace sabedores de principios sobre muchos campos de orden práctico: salud, educación, misión, mayordomía, administración y muchos otros que no he incluido en esta presentación. Es decir, nosotros no creemos en un evangelio teórico, en una verdad conceptual, en un entendimiento intelectual del mensaje de la Biblia que se queda solamente a nivel corteza cerebral y que no afecta a la vida práctica. No. Si algo nos ayuda el espíritu de profecía es a darle manifestación práctica a este entendimiento bíblico-teológico que la Sagrada Escritura nos presenta y que Ellen G. White nos ayuda a organizar. Gracias a ese entendimiento práctico, hermanos, es que los creyentes hemos sido capacitados para incluso erigir instituciones. Permítanme hablar brevemente de dos: las instituciones de salud, las instituciones de educación. La Iglesia Adventista tiene clínicas, tiene dispensarios, tiene hospitales, tiene grandes instituciones de salud, incluso desde el punto de vista de la investigación en materia de salud. Tenemos también en el lado educativo escuelas desde los niveles más básicos hasta el nivel superior. Gracias a Dios, en ese mundo, el mundo educativo, la Iglesia Adventista tiene 114 universidades dispersas en el mundo y centenas de escuelas K12 de nivel jardín hasta bachillerato que cumplen la misión educativa para beneficio de esa siguiente generación que son nuestros hijos, nuestros nietos. Ahora, ¿cómo se eslabona y cómo se engarza esa parte práctica, ese ministerio, esa misión de la Iglesia Adventista con la verdad bíblico-teológica?
Esa es una de las bondades del espíritu de profecía. El espíritu de profecía nos ayuda a conectar que esto que creemos teórica, conceptualmente, en materia de fe, tiene su campo de aplicación y de práctica en la vida individual e institucional de la iglesia. Nos ayuda a contemporizar, por decirlo así, los deberes del creyente y de la denominación en muchos campos. En el campo social, en el campo ambiental, en el campo de las relaciones, en la vida familiar, en muchos aspectos. Si nosotros quisiéramos aterrizar algunas cosas y darle un sentido y una expresión práctica, la vamos a encontrar en el espíritu de profecía, déjenme decirles, si sabemos buscar en sus escritos. Y quizás para poner un ejemplo, voy a ir al punto número 7, que es el último de estos roles. Mientras tuvo vida, la señora White fue objeto de mucha consulta para disipar conflictos teológicos o malentendidos bíblicos que los hermanos tuvieron en diversas partes del mundo. Entonces, ¿qué papel jugó Elena G. de White y sus escritos siguen jugando ahora cuando se trata de aclarar cosas que en nuestro entendimiento chocan entre sí? Bueno, yo quisiera recomendar, queridos hermanos, que busquemos la manera de familiarizarnos con la historia denominacional. Veremos varios episodios de cómo ciertas cosas de orden práctico, como hablé en el punto número 6, de alguna forma chocaron con lo que los hermanos conocían o la luz que ellos tenían en el momento, con lo que ellos entendían o habían llegado a comprender de la verdad bíblica en ese punto. Y para disipar los conflictos, venían a la señora White. Uno de ellos, aquí lo presento como una ilustración, es lo relativo al inicio de las horas del sábado. Ustedes y yo sabemos por la historia de esta denominación que la verdad del sábado llegó al movimiento adventista proveniente de los bautistas del séptimo día. De hecho, la hermana Raquel Preston de Oaks fue la primera que le presentó a un pastor adventista, a un pastor del movimiento adventista, Gerald Wheeler, la verdad acerca del sábado. Esa verdad del sábado fue estudiada con mayor detenimiento por otro líder, otro zapador de la iglesia el adventista y del movimiento adventista en ese momento y después de la iglesia adventista, que fue el capitán Joseph Bates. De hecho, cuando Elena G. de White y su esposo llegaron a saber de la verdad del sábado, lo supieron más claramente por Joseph Bates. Pero fíjense que al principio no le dieron mucha importancia, porque a la luz que Elena G. de White tenía, la verdad presente era el segundo advenimiento, la segunda venida de Jesús. Que por cierto, este sábado, 22 de octubre, se cumplen 178 años del gran chasco de 1844. Entonces, Elena G. de White y su esposo pensaban, bueno, ¿qué caso tiene observar el sábado si ya el Señor viene y entonces viviremos la eternidad con Él? No tiene mayor sentido. Pero después de la experiencia del chasco y ante los argumentos presentados por Joseph Bates, Elena y Jaime White aceptaron el sábado. Pero hubo algo interesante. Cuando José Bates enseñaba acerca del sábado, él decía que el sábado se observaba de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Es decir, el viernes a las 6 de la tarde y el sábado a las 6 de la tarde. A esa hora iniciaba y a esa hora terminaba.
Y la lógica de José Bates era interesante. Él le enseñaba que era así porque él decía, tenemos que partir de un punto y ese punto es el Ecuador. Cuando en el Ecuador sean las 6 de la tarde, entonces entra el sábado de ese viernes, entra el sábado y a las 24 horas después, a las 6 de la tarde del día siguiente, que era sábado, entonces terminaba el sábado e iniciaba el primer día de la semana. Y pues por muchos años los hermanos así lo practicaron. Pero algunos se dieron cuenta de que conforme se iba extendiendo la predicación adventista para cubrir otros usos horarios, ellos se dieron cuenta de que había conflictos y que, por ejemplo, ciertos días o ciertas partes del año, las 6 de la tarde era muy temprano. Y el sol todavía estaba muy arriba. El sol se ponía 2 o 3 horas después. Entonces, el Señor necesitó darle luz a su pueblo. Y lo que hicieron fue estudiar la Sagrada Escritura. En 1855, los líderes del movimiento adventista, antes de que se organizara la iglesia, le encargaron a uno de sus más eruditos miembros, que era J.N. Andrews, que estudiara el tema del sábado. Y Andrews, escribió un tratado y en él escogió todos los pasajes bíblicos que hablan acerca de la hora o el tiempo en que inicia el sábado o concluye el sábado. Y entonces él llegó a esos pasajes de, por ejemplo, Levítico, que habla de tarde a tarde. Y entonces, cuando estudió otros pasajes, como por ejemplo el Nuevo Testamento, la tarde representaba la puesta de sol. Entonces, la conclusión de la enseñanza bíblica de el estudio presentado por J.N. Andrews, John Andrews, es el sábado, las horas del sábado inician a la puesta del sol del viernes y concluye el sábado a la puesta del sol el día siguiente. Entonces, Elena G. de White escribió algo muy interesante. Tengo aquí conmigo el tomo 1 de los testimonios, que de paso les aliento a leerlos. Hay un testimonio que se publica en la página 112 de esta colección, es el tomo 1, página 112. Y se los quiero leer para que podamos ver cómo ese rol de facilitadora de resoluciones de conflictos teológicos se echa de ver en la historia. Dice aquí: vi que todavía sigue siendo así. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico 23:32. El ángel dijo, dice Elena G. de White, tomad la palabra de Dios, leedla, comprendedla, y así no podréis errar. Leed cuidadosamente y en ella encontraréis qué significa tarde y cuándo es. Le pregunté al ángel que si Dios sentía desagrado por su pueblo por comenzar el sábado en la forma como lo habían hecho, en la usanza de Bates. Fui llevada hacia atrás al primer sábado observado y seguí al pueblo de Dios hasta ese tiempo, pero no vi que Dios estuviera disgustado con ellos. Pregunté cómo era que a estas alturas tuviéramos que cambiar la hora de comenzar el sábado. El ángel dijo, vosotros comprenderéis, pero no todavía, no todavía. El ángel dijo, si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Y aquí viene el punto principal.
Vi que algunos pensaban que el Señor había mostrado que el sábado debía comenzar a las 6 de la tarde, cuando yo había visto únicamente que comenzaba en la tarde, y se supuso que tarde significaba 6. Vi que los siervos de Dios debían unirse y avanzar juntos. Elena G. de White tenía un conflicto y ella decía, bueno, hemos venido guardando el sábado de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Qué va a pasar si ahora decimos que el sábado se guarda de puesta de sol a puesta de sol? ¿Será que Dios está enojado? Y número 2, ¿será que vamos a dar un mal testimonio haciendo ver a la gente de que creímos una cosa y ahora enseñamos otra y que entonces somos un movimiento espurio? En ese punto, Dios le dio esta comunicación con el ángel. Y entonces, ¿qué hace el ángel? Miren ustedes, el ángel manda a Elena G. de White y a todos los lectores del Espíritu de Profecía a que estudien la Biblia. Dice el ángel dijo, tomad la palabra de Dios, leedla, comprendedla, y así no podréis errar. Leed cuidadosamente y en ella encontraréis qué significa tarde y cuándo es. Entonces, cuando John N. Andrews vino con su estudio bíblico y dijo, hermanos, de acuerdo con la Biblia, el sábado arranca con la puesta del sol y termina con la puesta del sol. Entonces ella entendió, eso es lo que quiso decir el ángel. Estudien la Biblia y ahí se dice qué es tarde y cuándo es tarde. Entonces le quedaba solamente una duda. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios de que nosotros hayamos hecho esto de una forma en el pasado y ahora debamos hacerla de otra? ¿Será que el Señor está ofendido? ¿Será que el Señor está molesto, en desagrado? Y entonces el ángel le dice, no porque no tenían la luz. Dios no se desagrada por ello. Pero si se recibe la luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces sí, viene la condenación y el desagrado de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que hace Elena G. de White y sus escritos cuando se trata de resolver conflictos teológicos. Hay algunos que creen que Elena G. de White tiene solo valor o sus escritos tienen valor solamente desde el punto de vista devocional, desde el punto de vista de una lectura inspiradora, una lectura alentadora para la vida de fe de un creyente o de una denominación, pero no. La autoridad de ser una mensajera del Señor le colocó en una condición de ayudar y de dirigir el estudio bíblico a la confirmación de las verdades allí manifiestas para que el pueblo, como dijimos al principio, no se disipe, no se desenfrene, no se desmande, no se desordene y haya paz con la ayuda de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar todavía más esto? Voy a concluir con lo siguiente. Hablando de manera individual, tomemos la Biblia y apoyémonos en el espíritu de profecía por lo menos de 3 formas. Una, lo que yo llamo el estudio devocional, que es leer el espíritu de profecía, estudiarlo como un complemento a nuestro estudio bíblico para extraer valor personal o familiar. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos nuestro folleto de escuela sabática, como lo haremos mañana viernes, si ustedes toman su lección, se darán cuenta de que la lección del viernes dice, del espíritu de profecía usted puede leer esta y esta y esta porción. ¿Verdad? Bueno, eso es algo que representa un uso, el estudio o uso devocional del espíritu de profecía. Estoy estudiando la Biblia, pero leo el espíritu de profecía para ayudarme en mi apreciación, mi valoración de la verdad y el enriquecimiento de mi fe.
Número 2, está el uso homilético del espíritu de profecía. Digamos que un servidor es invitado a predicar y estoy preparando mi mensaje para el púlpito, como le pasó al papá del pastor Richards, del que les hablé en mi primer segmento. Bueno, uso el espíritu de profecía después de mi estudio bíblico para orientarme en la producción de un sermón. Hay, gracias a Dios, si ustedes miran al final de los libros impresos, lo que se llama un índice analítico del espíritu de profecía. Y por fortuna en este tiempo, gracias a las herramientas tecnológicas de las que disponemos, hay formas de hacer consultas electrónicas, incluso palabra por palabra o temáticas de algo que nos interese, para enriquecimiento del mensaje que nosotros deseemos preparar en el nombre de un sermón, en el ánimo homilético. Así que esto no quiere decir que a fuerza haya que leer frases o pensamientos del espíritu de profecía que hayamos consultado en nuestro estudio. Quizás podamos hacerlo, 1 o 2 citas, pero lo que estamos haciendo en la iglesia es presentar un mensaje de la Biblia que con la ayuda de Dios se enriqueció gracias al estudio del espíritu de profecía. Y el tercero que yo les propongo es el uso aplicativo del espíritu de profecía. Es decir, hay una situación de orden práctico, por ejemplo, administración financiera o uso del suelo para algunas instituciones, ¿dónde edificar qué? O, por ejemplo, ¿qué tipo de obras publicar? Hablo del trabajo que yo hago. ¿Qué tipo de libros debe de leer el mundo en este momento? ¿Qué libros tiene que leer la iglesia? Bueno, voy al espíritu de profecía para buscar consejos que ayuden a la toma de decisiones. Vamos a decir, alguien necesita tomar una decisión respecto de si casarse o no con determinada persona. O una familia, si hacer una compra, una adquisición de cierto bien o de cierto artículo en un punto dado. El espíritu de profecía, hermanos, a más de las Sagradas Escrituras, puede tener luz que nos ayude con sus consejos a la toma de decisiones o a la resolución de algún conflicto. En ese sentido, somos muy beneficiados. Esto, hermanos, yo creo que representaría un gran apoyo cuando como denominación le demos la seriedad que el espíritu de profecía tiene por su aporte a la vida religiosa de los adventistas. Hay un pasaje que la Santa Biblia tiene muy en cuenta y yo creo que nosotros no podemos dejar de lado, y es este. En palabras del rey Josafat, dice el segundo libro de las Crónicas: oídme Judá y habitantes de Jerusalén. Yo diría en esta noche: oídme Unión Mexicana Central, oídme campos de la Unión Central, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué privilegio el nuestro de tener todos estos recursos como un ministerio de asistencia para entender, para afirmar la verdad bíblica y para practicarla en el campo y lugar donde nos encontremos. Quiera Dios, queridos hermanos, que esto sea efectivo en la vida individual de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras congregaciones, pero especialmente de nuestra denominación a nivel general. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Raúl Lozano. Gracias por este hermoso tema. Ha llegado un momento, una sección de preguntas. Invitamos a nuestra audiencia que pueda escribir en la caja de comentarios. Tenemos algunas que quisiéramos
pudiéramos despejar esta noche. Y una de las primeras que tenemos es la siguiente cuestión, pastor. Si no se nos hubiera dado el espíritu profecía para este tiempo, conforme lo estaba mencionando en su exposición, y menciona en la pregunta que ya es casi tiempo del fin, ¿no? ¿Aún seguiríamos siendo la iglesia remanente? Esta pregunta la hacen porque a través de la historia dicen que ha habido muchas malas interpretaciones de la Biblia o tratar de interpretarlas a su manera. Pero la pregunta en sí dice, ¿seguiríamos siendo la iglesia remanente si no tuviéramos el espíritu profecía? Está interesante la pregunta, pues. Ciertamente, muy interesante. Bueno, aquí yo creo que debemos tener cuidado con lo que queremos denotar con el término espíritu de profecía. Nosotros lo usamos en dos sentidos. En un sentido particular y en un sentido más general, más amplio. Cuando hablamos en un sentido general, nos referimos al ministerio del Espíritu Santo que a través del don de la profecía selecciona hombres y mujeres para convertirse en mensajeros de Dios y conducir a su pueblo. El espíritu de profecía no es otra cosa más que un ministerio de orientación profética. Quiero repetir eso. Es un ministerio de orientación profética. Quiere decir que en todas las ocasiones e instancias donde el Espíritu Santo ha dado ese don a ciertos individuos, el espíritu de profecía ha estado en acción. Ahora, cuando queremos ser más específicos, usamos el término espíritu de profecía para referirnos más contemporáneamente a los escritos provenientes de la pluma de Elena G. de White. Yo quisiera decirle a nuestro hermano o hermana que hizo esta pregunta que lo que nos hace adventistas como pueblo que recibió el don del espíritu de profecía no es solamente los escritos de Elena G. de White, sino toda la orientación profética que Dios nos ha dado a lo largo de los siglos. Cuando hablamos de lo que dice Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10, de que lo que identifica, lo que marca al pueblo de Dios es la observancia fiel de los mandamientos y el espíritu de profecía, no hablamos solo de los escritos de Elena G. de White. Hablamos del Espíritu Santo conduciendo, dirigiendo a su iglesia a través de todos los profetas que el Espíritu Santo ha seleccionado, dentro de los cuales está Elena G. de White. Gracias, pastor. Interesante, porque a veces puede tomarse como que solamente tiene validez para nuestro estudio, nuestra enseñanza, los escritos del linaje de White, cuando a través de la Biblia tenemos varios consejos y consejos muy acertados, y para nuestra enseñanza fueron escritos lo que los profetas dejaron para nosotros. Muy bien, hay otra pregunta aquí. ¿Qué consejo se da para estudiar tanto la Biblia y los libros del Espíritu Profecía, hablando de los escritos del linaje de White, para una persona principiante? Creo que esta persona es nueva en la iglesia y también por ahí hizo otra pregunta igual, que cómo era que se podía estudiar a la par la Biblia y los escritos del Espíritu Profecía. O sea, yo le quiero entender la pregunta de tal vez qué se refiere el libro de Génesis y el libro de Éxodo, lo que pasó en el Levítico, lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo usar los libros para poder ampliar el conocimiento. Esa es la pregunta que menciono. Híjole, ¿cuánto me alegra esa pregunta? Porque quiere decir que hay sed, que hay interés de acercarse y de entender qué dice Elena G. de White por sí. Me entristece que hay algunos que lamentablemente cuestionan o peor aún rechazan el espíritu de profecía sin haberlo leído. Y
se apoyan en lo que otros han dicho, que probablemente tampoco han leído y que no reflejan la realidad de sus escritos. Al respecto podría decir algunas cosas. Primeramente, yo invitaría a los lectores nobles del espíritu de profecía, a los que recién se están iniciando en la lectura de los escritos de Elena G. de White, que comenzaran con una obra corta y una obra sencilla. Hace un rato yo hablaba del camino a Cristo. Sería genial comenzar con el camino a Cristo. Son apenas 13 capítulos, es realmente un libro corto y es de los que mejor representan e introducen el ministerio salvador del Señor Jesucristo. Segundo, yo recomendaría que siguiéramos un plan que no nos lleve necesariamente a leer porciones muy extensas, porque hablando de los alimentos, ¿verdad? Puede llegar a ser indigesto. Más vale, pienso yo, tomar porciones breves, porciones cortas, para poder ayudarnos a una mejor comprensión. Este plan que la Iglesia Mundial sigue, de Reavivados por su palabra, si ustedes recuerdan, estudiamos un capítulo de la Biblia al día y un par de páginas, cuando más 3, de algún libro del espíritu de profecía, para no extendernos tanto. En alguna ocasión, y creo que yo ya he contado esta historia antes, me tocó colportar como estudiante y le tocaba de regalo a quien compraba la colección el libro El conflicto de los siglos, que pues tiene poquito más de 700 páginas. Después a la semana regresé al mismo lugar donde colporté y encontré que ese señor ya había leído el libro. Me asombró que en menos de una semana él dijo, sí, ya lo leí. Y hasta me hizo preguntas. Pero no todos tienen esa capacidad de leer tanto en tan poco tiempo. Yo creo que vamos a apreciar más si nuestro estudio es detenido, si es pausado y es corto. Lo tercero que quiero decir al respecto es que la iglesia ha hecho otros planes cuando estamos listos de excavar un poquitito a mayor profundidad. Y existe lo que se llama el plan encuentro. El plan encuentro surge más que nada para las clases JA, para los grupos jóvenes de la iglesia, y estudia 5 libros del espíritu de profecía en 4 años. Todo lo que se llama la serie El conflicto de los siglos. Comenzamos con El deseo de todas las gentes. Luego se estudia Hechos de los Apóstoles, Patriarcas y Profetas, El conflicto de los siglos, y terminamos con Profetas y Reyes. Son varias páginas más, si recuerdo bien, son como 3.500 páginas, pero lo vamos a estudiar en 4 años. Ya para lectores un poquito más avanzados, ese plan, el plan encuentro, yo creo que nos viene muy, muy, muy bien. En definitiva, pastor, es una bendición poderlo escuchar y sin duda la Unión Mexicana Central también tiene un plan de oración que se basa en los escritos de Elena G. de White y creo que durante estos 2-3 años que se han estado transmitiendo y que cada campo hace la provisión para que siempre haya una lectura diaria, creo que fortalece nuestra devoción a Dios. Hay otra pregunta ahí que se une. Habla acerca de la infalibilidad o por qué algunos, como usted mencionaba, no se dan la oportunidad de leer los escritos del Espíritu de Profecía a través de la hermana Elena G. de White y la catalogan como no profetiza. La pregunta es, ¿qué argumento podemos decirles a ellos acerca de esto?
Bueno, aquí podemos decir por lo menos dos cosas. Si nosotros tuviéramos que trazar el perfil identificatorio de un profeta bíblico y tenemos la confianza de que la Biblia establece cuál es ese perfil para ayudarnos a reconocer quién es y quién no es un profeta bíblico. ¿Qué sucedería cuando apliquemos ese perfil al ministerio y a la vida de Ellen G. White? ¿Pasaría la prueba? La buena noticia que tengo es sí, sí lo pasa. Todas las condiciones que la Sagrada Escritura establece para un profeta bíblico, un profeta inspirado por Dios, las cumple a cabalidad Ellen G. White. Sería un poquito extenso tratar eso, y quizás en una forma breve y directa, si alguno de nuestros hermanos que nos escucha quisiera considerar el libro Las hermosas enseñanzas de la Biblia o incluso la fe de Jesús, podría encontrar cuáles son esas marcas, esos elementos que describen el perfil de un profeta bíblico y de qué manera la vida de Ellen G. White cumple a cabalidad los requisitos mencionados. El segundo punto es la inferencia lógica del primero que ya establecí. Si el perfil de un profeta bíblico, de un profeta autorizado por Dios, lo cumple Ellen G. White, ¿qué razón tendríamos para rechazarla como una fuente autorizada de parte de Dios? Realmente no tendríamos ninguna, de no ser nuestro gusto particular o quizás la insatisfacción que nos cause el mensaje que nos está presentando. Sin embargo, eso no nos extraña porque si vamos a la Biblia otra vez, nos daremos cuenta que los propios profetas no gozaron de una plena aceptación, de un pleno acogimiento por parte de aquellos que los estaban escuchando. Algunos de ellos vivieron vilipendios bastante hostiles y incluso propio Isaías, dice la carta a los hebreos, fue aserrado, fue cortado en dos el pobre. O sea, vemos a Jeremías, cómo lo metieron en ese fango, en ese cieno, porque los reyes no querían oír lo que Dios estaba diciendo a través de ellos. Y así sobran los ejemplos para decir que el hecho de que un profeta venga de parte de Dios y ostente la autoridad de Dios porque cumple las condiciones, no nos deja otra alternativa más que mirarnos en el espejo de ese mensaje y decidir rendir nuestro orgullo, aceptar la voz de Dios como la más sabia, la más prudente para el momento que estamos viviendo. Como leíamos hace un rato en Crónicas, segundo de Crónicas, si creemos a los profetas de Dios, seremos prosperados. Doctor Lozano, gracias por responder estas preguntas y me quedo con esa frase que dijo que sin duda nos ayuda a entender. Debemos rendir nuestro orgullo. A veces no queremos aceptar lo que Dios dice porque nuestro pensamiento, nuestra posición no nos deja, pero no es eso, es el orgullo humano que hay en nuestro corazón y es lo que Dios quiere evitar. Sin duda ha sido una ponencia fenomenal. Gracias, doctor, de verdad que nos ha ayudado esta noche. Hay más preguntas allí, el tiempo no nos dará, todavía nos queda un día más para ir haciendo las preguntas, pero de verdad de todo corazón, doctor Lozano, gracias por estar con nosotros y por compartir este conocimiento acerca del linaje de White. Dios le bendiga. Con gusto y gloria a Dios. Agradecemos mucho la presentación que hemos tenido en esta noche. Antes de escuchar unos anuncios,
el pastor Floriberto Morales nos va a guiar en una oración para concluir con la presentación de esta noche. Creo que debemos activarle al pastor Morales. Creo que no puede abrir su micrófono. Adelante, pastor Morales. Gracias, pastor. Vamos a cerrar entonces con esta palabra de oración y después escucharemos algunas indicaciones. Oremos. Señor querido, muchas gracias te damos por este hermoso programa que nos edifica. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, cariñoso Dios, a aprovechar tanta luz que tenemos para estos tiempos. Señor querido, hay preocupación por las nuevas generaciones para que ellos puedan también aprovechar esta luz. Señor querido, bendiga tu iglesia en el territorio de la Unión Mexicana Central. Permite, cariñoso Padre, caminar según tu voluntad, según tu palabra, las Sagradas Escrituras y el don profético. Bendiga, Señor, a cada asistente a este programa. Danos una feliz noche. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor Floriberto, por la oración. Agradecemos a todos los que esta noche han participado. Pastor Lozano, también gracias por la exposición. Sin duda alguna ha sido un momento de mucha explicación y entendimiento de muchas cosas que creo que han sido útiles para todos. Pastor, Dios sea con usted, que Dios le bendiga siempre. Y recuerden que aquí está en la caja de chat, pueden encontrar el link de Dropbox para que puedan ustedes descargar los videos de los días anteriores de esta semana de Espíritu y Profecía. Así que pueden con toda confianza usarlo, compartirlo, volverlo a repasar y sin duda alguna va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Los esperamos mañana. Mañana va a ser muchísima bendición porque iniciaremos el sábado, ¿verdad? También con esta reunión. Será también maravilloso porque estará con el pastor Alfred Lee, que es el creador de la imagen del cuadro que ustedes han visto, la primera visión de la gente de Hawaii. Así que sin duda alguna va a ser una gran bendición. Nos esperamos, recuerden, a las 7 p.m. para tener nuestro último día de esta semana de Espíritu y Profecía. Que Dios sea con ustedes, que Dios bendiga mucho. Una bendecida noche para todos. Es un llamado a servir, a predicar y a enseñar para salvar. Donde tú quieras yo iré, por tu gracia y poder yo iré. Yo iré donde digas, yo iré donde quieras, mi Jesús me llama, yo iré. Yo iré donde digas, yo iré donde quieras, oh Señor, heme aquí, yo iré. A todo pueblo y nación le diré que Jesús es el Rey, que solo a Él